Perdón, buenos días. Pues a vuestra disposición. Bueno, a mí como portavoz del Partido Aragonés me parece que como discurso de una candidata del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de Aragón, el discurso es correcto, adecuado y, bueno, ella ha expuesto su programa de gobierno, ¿no? Nosotros lo que tenemos firmado con el Partido Popular es un acuerdo de gobernabilidad, un pacto de gobernabilidad, no un pacto de coalición. Por lo tanto, es normal que nos reconozcamos en algunas partes importantes del discurso y no nos reconozcamos tanto en otras, ¿no? Al fin y al cabo, es su programa de gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, me parece importante decir esto. Por otro lado, una cosa que yo le agradezco a la candidata es que ha manifestado que el centro de la vida política de Aragón, de la comunidad autónoma, se va a ubicar en las Cortes de Aragón. En consecuencia, entiendo que muchísimas de las cuestiones que ella ha planteado en su discurso las tendremos que ver en clave parlamentaria, una clave parlamentaria que tiene algunas características que yo quiero recordar brevemente. Tenemos 30 diputados del Partido Popular, que es quien presenta la candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, y tenemos un conjunto de 30 diputados de los partidos de la izquierda, y el Partido Aragonés está con 7 diputados, siendo la fuerza determinante, ¿no? Por lo tanto, entiendo que muchísimas de las cuestiones que se han comentado en el discurso de investidura van a verse en clave parlamentaria y, por lo tanto, ahí tendremos oportunidad de hablar sin prejuzgar nada y de tratar de alcanzar acuerdos, porque en una cosa que estamos plenamente de acuerdo es en la importancia y la trascendencia del momento social y político que vive Aragón y que vive España, y que en estas circunstancias hay que hacer un esfuerzo muy importante para tratar de sacar a Aragón de la crisis. Y nosotros como Partido Aragonés hemos desempeñado, yo creo que hemos ejercido nuestra responsabilidad política propiciando una investidura que creemos que era importante y apoyando a la candidata del partido que obtuvo los mejores resultados en las últimas elecciones con 30 diputados, ¿no? Pero creo que empieza una larga carrera, que estamos en los primeros pasos de una carrera que va a ser apasionante por un lado y va a ser muy importante por otro, porque el momento social y político que vivimos es delicado, ¿no? Los partidos de la oposición han dicho que una de las cosas que han empezado es que el pacto PAC-PP no se ha revelado absolutamente nada. Dice, insisten en que debe ser conocido las cosas de la diplomacia. Bueno, yo creo que hoy la candidata ha revelado partes importantes de ese pacto, de ese acuerdo, y supongo que cuando se proceda a la firma oficial protocolaria, por decirlo así, que serán los próximos días, pues que se conocerá con más profundidad. No tenemos ningún problema en ocultar el acuerdo que hemos adoptado. No hay ningún acuerdo secreto, es un acuerdo para Aragón y por Aragón, y en consecuencia, desde mi punto de vista, no hay ninguna dificultad, pero dejemos que las cosas se produzcan en los tiempos correctos, ¿no? Nos sentimos representados en buena parte del discurso. En otras partes, hombre, hemos echado de menos, yo personalmente he echado de menos una referencia explícita al artículo 19 del Estatuto, el que habla de los derechos de los aragoneses en relación con el agua, que forma parte de ese acuerdo. Entonces, esta es una referencia que evidentemente a mí me gustaría que la candidata hubiese hecho. Y también me hubiese gustado que en relación con el medio rural hubiese sido más explícita, porque creo que las necesidades del mundo rural son muy importantes en estos momentos, y además tenemos un plan de desarrollo rural sostenible que va a ser muy importante hasta el año 2015. Nos hubiese gustado más profundización en los temas de bilateralidad. Creemos que Aragón todavía tiene demasiadas cosas pendientes de Madrid, y en consecuencia, mientras tengamos tantas cosas pendientes de Madrid, hay que establecer las reglas del juego. Queremos tener participación en esa relación Aragón-Administración General del Estado en muchas cuestiones, en el tema de infraestructuras, por ejemplo, poder opinar en cuáles son las infraestructuras prioritarias. En otras cuestiones, como el nivel de ejecución de los presupuestos generales del Estado, no estamos de acuerdo, y esta es una reivindicación histórica del PAR, con que cada año se ejecute solamente por término medio el 60% de los presupuestos generales del Estado que van a proyectos aragoneses. Si no los ejecutan, queremos que se busquen sistemas
de transferencias de esos remanentes no ejecutados. Y, bueno, y más cuestiones relacionadas con la bilateralidad. Todavía entendemos desde el PAR que Aragón tiene demasiadas cosas pendientes de Madrid. Mientras sea así, tendremos que profundizar mucho en la bilateralidad. Agradezco la referencia que ha hecho a la parte económica y a la posibilidad de establecer los acuerdos económicos con la Administración General del Estado. Y, hombre, hemos echado en falta en el tema normativo alguna referencia a algunas leyes. Yo entiendo que en un discurso así es difícil que se expliquen todos los detalles, ¿no? Pero la Ley de Aguas y Ríos de Aragón es muy importante. Ella misma ha reconocido la importancia de Aragón en la próxima revisión de los planes hidrológicos de Cuenca, los derechos históricos, desde el punto de vista de lo que sería un proyecto de ley, y una cosa que también nos gustaría que se tuviese muy presente es el apoyo a la empresa familiar aragonesa, que es la mayor parte del tejido empresarial de Aragón. Por lo tanto, bueno, estos son algunos aspectos a bola pluma que hemos echado en falta, pero que entendemos que en un discurso de estas características no se puede entrar a todos los detalles, ¿no? De todos modos, las cosas a las que hago referencia son cosas que forman parte de ese acuerdo de gobernabilidad, de ese pacto de gobernabilidad, y por lo tanto tendremos oportunidad de verlas, de trabajarlas y de ponerlas en marcha. A mí, de todo lo que he enumerado, me parecen muchos puntos en los que parece que la candidata no ha entrado a su gusto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que le ha gustado? ¿Qué es lo que le ha gustado del discurso? Hombre, pues me ha gustado, para empezar, la visión que tiene de la situación social y económica que hay en Aragón y la importancia que le ha dado a la necesidad de sacar a Aragón de la crisis. El tema de activar la economía y de activar el empleo, que es el objetivo fundamental que figura en ese acuerdo de gobernabilidad al que he hecho referencia anteriormente. Y luego respeto muchísimo lo que es la parte de su programa de gobierno, que no forma parte del acuerdo de gobernabilidad, porque es normal, es su programa de gobierno, esto es lo que quiero destacar, pero me han gustado bastantes cuestiones de ese tipo. Me han gustado muchas de las referencias que ha hecho a lo aragonés y a la importancia de Aragón en España. Y, bueno, no es que no me hayan gustado, es que he echado en falta otras cuestiones. Como digo, hablamos de un discurso de investidura en el que el candidato expresa cuál es su programa de gobierno, que lógicamente tiene que construir sobre su programa electoral y, en este caso, sobre un acuerdo de gobernabilidad que tiene con otro partido. Por lo tanto, A las que usted hacía referencia, que no figuraban en el discurso de José Marta Rubí, ¿sí que están recogidas en el documento de los dos partidos? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, pero ya... ¿Por qué no lo ha contado la candidata? No lo sé, pregúnteselo a ella, pero yo simplemente... Ustedes me preguntan que qué he echado en falta o qué tal. Yo he respondido a lo que he echado en falta, nada más. Podría haber dicho que no he echado en falta nada y estaría faltando a la verdad. He echado en falta estas cuestiones, pero también digo que se trata de un discurso de investidura en el que, lógicamente, supongo que todo no se puede explicar. Yo creo que ella ha explicado los ejes fundamentales de su programa de gobierno y yo he puesto el acento en aquellas cuestiones que a mí me gustaría que hoy hubiese podido comentar, pero como mañana tengo oportunidad de decírselo a ella en la parte del debate en la que yo intervengo, pues ya se lo explicaré. Me lo piden ustedes ahora y se lo adelanto, lógicamente. Sí, yo creo que empieza con buen pie, pero empieza con las cosas en su sitio. Y he empezado diciendo que tenemos firmado un acuerdo de gobernabilidad, no un acuerdo de coalición. Por lo tanto, desde ahí ya quiero decir que respeto el que hoy en su discurso ha hecho su programa de gobierno, que es lo que tiene que hacer como candidata del Partido Popular. Pero también le adelanto, como ustedes ya saben, que nosotros vamos a apoyar esta investidura con las matizaciones pertinentes y, evidentemente, basándonos en el acuerdo que tenemos firmado, lógicamente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muchas gracias.